gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Ven, amigo, a Jesús, te quiere hoy salvar. Recibirás la luz que solo Él puede dar. Abre tu corazón al que por ti murió, por darte a ti perdón, en tu lugar sufrió. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta abierta está, hoy puedes aceptar, más gracia ya no habrá. Si la desprecias hoy, acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Acepta este amor
serás feliz así. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará por su consolación. Tus penas cambiarán, día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta abierta está, hoy puedes aceptar, más gracia ya no habrá si la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a hablar en esta mañana acerca de el tema "Con todo yo me alegraré en Jehová". Ese tema está basado en el libro de Habacuc, el capítulo 3, ¿verdad? Los versos 16 hasta el 19. Así que, mis hermanos, antes de nada vamos a orar, ¿verdad? Para que encomendarnos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la preciosa oportunidad de invocar tu nombre, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, para hablar de tu palabra, Señor. Qué bueno que tu palabra, Señor, no se detiene, sino que sigue corriendo, Padre Celestial. Señor, el mundo está detenido hoy en día, Padre mío, por esta pandemia, pero tu palabra no, Señor. Y gracias, Señor, por los medios electrónicos y digitales que usted ha dado sabiduría al hombre para que contribuir a que tu palabra, Señor, no se detenga, Padre Celestial. Nunca se ha detenido, aún no haya habido tecnología, Padre Celestial. Y por eso es que la tenemos todavía hoy en día. Señor, que sirva tu palabra de edificación a los hermanos, a tu iglesia, Padre. Tu iglesia no está reunida en este momento en el templo, pero sí está reunida en tu presencia, mi Señor. Así que, Padre Celestial, que sea edificación a ella, pero también de salvación al que no la conozca, Señor, que no te conozca, mi Señor, que algún familiar de hermanos o a donde pueda llegar este mensaje, Padre Celestial. Así que bendícenos, Padre Celestial, y bendice a estos preciosos hermanos también. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ir a la palabra de Dios para tener una lectura de ella. Y como dije anteriormente, vamos a ir al libro de Habacuc. Dice así la palabra de Dios: Oí y se conmovieron mis entrañas. Estoy en el capítulo 3, versos 16 al 19. Repito: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Mis hermanos, cualquiera pudiera decir que en estos días hay pocas razones para uno estar alegre, y mucho menos con los problemas políticos, sociales y económicos que enfrenta Venezuela. Pero mucho menos razón hay para estar alegres, quizás pudiera pensar algunos, si nos ponemos a pensar en esta amenaza en todo el mundo de la pandemia del coronavirus, que no se sabe en qué va a parar esto, mis hermanos, que nos quisieron pintar que era
una gripecita común, pero la realidad es, según mi percepción, que el que se descuidó y se contaminó con esto, mis hermanos, y se lo complicó con alguna enfermedad base que tenía o padecimiento base, tristemente su probabilidad de vida es de aproximadamente un mes, al menos que la misericordia de Dios lo evite. Eso, el virus llega hasta donde la misericordia de Dios quiera, hasta donde Dios quiera. Por ejemplo, como ha sucedido en muchos casos, como por ejemplo con dos ancianitas, una de 106 años, oigan eso, una de 106 años de Inglaterra, que sobrevivió a las dos guerras mundiales y también al COVID, y la otra de 104 años en Italia. Pero también, mis hermanos, es difícil estar humanamente alegre si nos ponemos a pensar en la escasez de gasolina en uno de los países más productores de petróleo del mundo, que se tiene que medir bien dónde se va a ir en los vehículos para no quedarse sin combustible, o las largas filas para conseguir la cantidad de litros que le quieran vender a uno, no la que uno necesita. Si es que al final de la cola queda todavía para gasolina, si es que quieren seguir vendiéndola. Y así también la presión que hay de cómo amaneció el dólar hoy, que hay que aprovechar que se está bajando o subiendo, pero que los precios no bajan cuando suele bajar el dólar, sino que se mantiene igual de altos. También los problemas de nuestra salud, o de nuestras familias, que venimos arrastrando desde antes, o problemas legales de tal o cual índoles, o problemas con nuestros propios familiares, vecinos, y así, mi hermano, la lista sigue bien larga. Ustedes conocen más la situación que yo. Y quizás algunos de ustedes quizás pensaría así, pero él no mencionó tal también problema que tenemos aquí. Ustedes conocen más que yo. Pero mis hermanos, les tengo para decir en esta mañana que a pesar de que pareciera que el mundo se nos está viniendo encima, el que es temeroso de Dios en el transcurso de los tiempos y en esta nuestra actualidad también, parecería una persona rara, extraña a los ojos del mundo, porque nos gozamos a pesar de todo, como dijo Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Y Habacuc lo decía porque se basaba en que Dios es su fortaleza, como debe de ser para nosotros hoy también. Porque, mis hermanos, nuestra alegría y estado de ánimo para servir a nuestro Dios no depende de las circunstancias, sino de qué tanto nos agarramos y confiamos en Dios en medio de ellas. Y aquí venimos, mis hermanos, con nuestro primer punto. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y aquí viene el primer punto: aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no entendamos lo que pasa. Mis hermanos, no es fácil alegrarse en Jehová cuando uno no entiende lo que está pasando. Pero vemos el ejemplo de Habacuc. Veamos el ejemplo de Habacuc. Este es un libro poco conocido, que casi nadie cita, y no tan extenso. Solo 3 capítulos tiene. Inclusive está catalogado como de los profetas menores, aunque para algunos estudiosos no es correcta esta clasificación, porque todas las profecías son de igual importancia, tienen igual importancia para Dios y para nosotros. Pero se le llama así porque no es tan extenso como Isaías, Jeremías, etc. Pero sin embargo enseña grandes principios útiles al cristiano en estos últimos tiempos que la humanidad está viviendo. Y en esto, ¿verdad?, de la pandemia. Nuestra intención no es hacer un estudio de este libro en este momento, sino una panorámica de la actitud que tomó Habacuc a pesar de la situación difícil que le tocó vivir en su nación de Judá como siervo de Dios. Como la situación difícil que yo sé que están viviendo ustedes, mis hermanos, y la situación difícil que están viviendo ahora a nivel mundial con esto de la pandemia del coronavirus. Él profetizó los días finales del imperio asirio y el principio del dominio de Babilonia en todo el mundo bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. También en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos.
él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. Habacuc en ninguna ocasión en este libro entregó un mensaje al pueblo de parte de Dios. Todas sus palabras fueron dirigidas a Dios y todas las respuestas de él fueron solamente para Habacuc. Esto produjo un diálogo atractivo y esclarecedor a medida que el profeta discutió directamente con Dios temas de injusticia y maldad. Incluso el capítulo 3 es una oración de Habacuc a Dios solamente. Veamos por ejemplo el capítulo 1 y ponga mucha atención en estos versículos 2 a 4, el capítulo 1. Lo que se preguntaba Habacuc. Él preguntaba, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mis hermanos, díganme ustedes, después de escuchar esas preguntas de Habacuc, díganme, ¿acaso no se parece eso a estos tiempos? A veces no nos sentimos así nosotros con Dios, que vemos mucha maldad, estamos viendo muchísima injusticia y vemos como que si Dios no estuviera actuando según lo que nosotros creemos, que quisiéramos que nos dé una explicación de lo que está pasando. Eso me han preguntado, algunos cristianos me han hecho preguntas a mí como pastor. Por ejemplo, una pregunta válida para estos tiempos sería, y para ustedes, mis hermanos, ¿en qué va a parar Venezuela? ¿Por qué Dios no ha terminado de resolver este problema en Venezuela? O que nos muestre en qué va a parar este virus. Mis hermanos, indiscutiblemente que nos hemos sentido así muchas veces, como siervos de Dios, como le pasó a Habacuc. Nuestra actitud debiera ser como concluyó el mismo Habacuc en el 3:18, después que Dios le exhortara en el capítulo 2, que aunque usted y yo no lo entendamos, Habacuc concluyó, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, porque yo sé que Dios está en control de todo y que nada pasa sin que Él lo sepa, aunque yo no lo entienda. Por ejemplo, eso lo vemos en Lamentaciones 3:37. Tenga su Biblia cerca de usted ahí, mis hermanos, para que pueda ir a los versículos que vamos a ver. Por ejemplo, Lamentaciones 3:37, podemos ver allí algo que Dios dice. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? Entonces, mis hermanos, otra cosa es, también debemos de estar alegres, a pesar de todo, porque Dios no nos prometió en ninguna parte de la Biblia que nos daría una explicación y detalle de todos sus planes. Pero tranquilo, mis hermanos, por algún propósito, te digo en esta mañana, por algún propósito Dios está permitiendo lo que estamos viendo y oyendo. Solo esperemos en Él. Mire lo que Dios le respondió a Habacuc entonces en el 2:4. Ya que Habacuc le preguntó a Dios en el capítulo 1, le dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mis hermanos, esa es la misma respuesta de Dios aún a nosotros en la actualidad. Aunque no entendamos, aunque no entiendan lo que está pasando, estate tranquilo, estemos tranquilos. Solo ten fe y confía en mí, que por esa fe es que vas a vivir. Es como si Dios nos estuviera respondiendo así, ¿verdad, mis hermanos, actualmente? Por ejemplo, mis hermanos, los orgullosos confían en ellos mismos. Por eso Dios le dijo ahí, le respondió a Habacuc que he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece.
El orgulloso confía en ellos mismos, mientras que los justos viven por fe, por su fe. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de su fidelidad a Dios. Tanto el aspecto de justificación por fe que Pablo expone en Romanos 1:17. Vamos a ir allá, Romanos el capítulo 1, versículo 17. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 1:17 dice allí: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y así también podemos ver en Gálatas 3:11, como el aspecto de santificación por fe, empleado en este sentido por el escritor de Hebreos, también en el 10:38, vamos a ir allá, Hebreos el capítulo 10, verso 38, vamos a ver lo que nos dice allí la palabra de Dios en este libro de Hebreos 10:38. Dice allí la palabra de Dios que mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Bendito sea el Señor. Fíjense, mis hermanos, como el aspecto de santificación por fe empleado en este sentido por el escritor de Hebreos reflejan la esencia de Habacuc. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. No existe conflicto alguno. Tanto en Habacuc como en la referencia del Nuevo Testamento se hace hincapié en una fe continua más que en actos individuales de fe. La fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino una manera de vivir. El creyente verdadero, quien es declarado justo por Dios, perseverará en la fe porque ese es su patrón de vida, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, leer en Colosenses 1 también, 22 y 23. Colosenses 1, 22 y 23. Vamos a ir allá en este caso. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea que la fe es una manera de vivir, mis hermanos. Entonces, según la medida de nuestra fe en Dios, es que vamos a vivir y a sostenernos en Él en medio de todo esto que está pasando. Y no vamos a caer en el nerviosismo y la desesperación por todas estas cosas, como sucede con los impíos. Y aún ellos, aún los propios impíos, teniendo una esperanza mal fundada, ellos dicen que un día esto va a pasar. Si ellos no ven en nosotros una fe viva y fuerte en Dios a pesar de todo, ¿cómo ellos confiarán en Él? Porque van a ver que nos quejamos igual que ellos, a pesar de ser cristianos. Tenemos que poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. También nos lo dice Dios en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aunque no entendamos lo que está pasando, mis hermanos, podemos decir, como dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y menospreciaré todo lo que está pasando alrededor mío, poniendo mi fe en Dios y no en las circunstancias. No es fácil, mis hermanos, pero se puede lograr, porque Dios nunca nos va a dejar llevar más de lo que podamos resistir, sino que dará junto con la tentación la salida. Bendito sea el Señor. Llegamos ahora a nuestro segundo punto. Hemos acabado de ver, mis hermanos, que con todo yo me alegraré en Jehová, aunque no entienda lo que pasa, lo que está pasando. Ahora veremos
que debemos tener la misma actitud de alegrarnos en Jehová en medio de la escasez. En este caso, en medio de la escasez. Son dos situaciones, mis hermanos, que hay que reconocer, que hay que tener una verdadera fe en nuestro Dios para poder sostenernos y alegrarnos en Él. Habacuc, sabiendo que era inminente la invasión de los caldeos a Judá, simplemente tomó una actitud de confianza en Dios, porque no podía hacer más. No lo confundamos con que él se resignó, sino que tuvo confianza en Dios, y por eso el título de nuestro mensaje: con todo yo me alegraré en Jehová. Pero leamos lo que dice el capítulo 3, a partir del verso 16, que ya leímos anteriormente. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Fuerte, hermanos. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el Señor. Ustedes saben, mis hermanos, que detrás de toda guerra, desorden social, revolución civil de los pueblos, siempre luego le sigue una situación muy difícil y dura de escasez, hambre, destrucción y desolación. Pues, con todo eso, mire qué cosa, Habacuc decía que esto lo estremecía. ¿No nos sentimos nosotros a veces estremecidos, mis hermanos, como Habacuc? Saber que venía destrucción para su nación, pero la decisión que tomó él no fue de desesperación, sino que fue: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. La idea de una invasión caldea en contra de su pueblo lo había dejado físicamente exhausto y abrumado. Sin embargo, el profeta podía reposar y estar quieto en el día de la angustia, porque sabía que el Señor juzgaría con justicia y rectitud. Bendito sea el Señor. Como yo creo, mis hermanos, que este coronavirus es justicia de Dios, pero Dios está juzgando con justicia, valga la redundancia, y rectitud. ¿Usted cree, mi hermano, que es fácil estarse quieto como Habacuc, sabiendo que viene destrucción y desolación para la nación donde uno vive? Usted sabe, mis hermanos, los muertos que están habiendo por este coronavirus en diferentes partes. Aquí en Dominicana ya van por más de 100 muertos, casi 200 muertos, mis hermanos. ¿Ha sentido usted alguna vez esa sensación en la boca del estómago cuando se está enfrentando a alguna crisis o cuando se tiene que enfrentar en su vida a alguna situación de gran emergencia? Pues bien, esa fue la experiencia de este hombre. Mi hermano, en la actualidad, uno de verdad se pone a pensar y decir, pero si este virus me va a tocar a mí. Pero como yo he dicho anteriormente, Dios puede neutralizar todos los efectos del virus, porque el virus no es todopoderoso. Si llega a tocar mi cuerpo, no es todopoderoso. Dios es el todopoderoso. Dios puede neutralizar en mí o en cualquiera de nosotros. Dios nos guarde, que ni cerca llegue, como oraba una hermana, ni cerca de nosotros llegue. Pero si llega, Dios lo puede neutralizar con todos sus efectos. Bueno, entonces, mis hermanos, seguimos. Pero ¿por qué usted cree que Habacuc tomó esa actitud de estarse quieto? ¿Por ruin? No, mi hermano, porque tenía una fe inquebrantable en Dios. ¿Cómo nuestra fe? Sería bueno hacernos esa pregunta. ¿Cómo está siendo nuestra fe en estos tiempos? Aunque al principio no entendía las cosas, este hombre, pero tenía una fe inquebrantable. Es como si dijese:
Bueno Dios, hágase tu voluntad. Te he orado y te he implorado por este país y nada bueno pasa. Todo lo contrario, todo parece ponerse peor. Pero está bien, mi Dios, me estaré quieto en el día de la angustia, poniendo mi confianza en ti, aunque no lo entienda. En la ira, acuérdate de la misericordia, como el mismo Habacuc lo dice en el mismo capítulo 3, pero más arriba, en el verso 2. Esa actitud es que debemos de tomar. Estarnos quietos y dejar que Dios haga su voluntad, a pesar de nosotros orar y de la escasez. No llegar a la desesperación y al nerviosismo como hacen los demás. Y preguntarnos por qué Dios no me escucha. Él sí escucha. Lo que debemos tener es confianza en Él y con todo alegrarnos en Jehová, porque todo lo que hace lo hace para nuestro bien y con justicia. Pero era tanta la confianza de Habacuc en Dios, que no solamente se iba a estar quieto el día de la angustia, sino que también le dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, aunque no haya fruto para comer, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, no haya nada en el campo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y yo pondría aquí, aunque haya escasez, concluye él entonces, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para que entendamos un poco, mis hermanos, y más en el contexto de Venezuela, ¿a qué se está refiriendo Habacuc? Si lo estuviera diciendo en la actualidad, y fuera venezolano, dijera: aunque no haya harina pan, aunque no haya gasolina, aunque tenga que hacer largas colas para conseguir esto o aquello, aunque todo esté caro, aunque el dólar esté por las nubes y esté yo en medio de escasez, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Verdad que no es fácil, mi hermano, decir esto en medio de la situación en que estamos viviendo? Pero si Dios permitió que Habacuc pasara por todo eso como su siervo, es para dejarnos ejemplos para nosotros hoy en día, que así como Dios lo ayudó a él, también lo hará con nosotros. No estamos solos. Dios es el mismo Dios de Habacuc. Dios no nos ha dejado ni desamparado. Él mismo promete en Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora. ¿Usted está contento, mi hermano, con lo que usted tiene ahora? ¿Con lo que puede comer ahora? ¿Con lo que tiene en sus manos? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por tanto, pidámosle a Dios que no permita que nuestra fe en Él flaquee ni desfallezca. Mi confianza en Dios en estos tiempos, porque mi confianza en Dios no depende ni de la gasolina, ni del dólar, ni de la comida, ni de las circunstancias, ni del gobierno, sino que va más allá de eso. Mi fe es una prueba, mi fe es a prueba de las circunstancias. Eso también significa que por más escasez que haya, Dios va a cuidar de mí y no me va a dejar morir de hambre, y si rebajo algunos kilos, bien bajados están, para la gloria de Dios, porque así lo quiso Él. Y si muero, si es la voluntad de Dios de que muera, también es para su gloria. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, con una serie de mensajes llamados cristianos que nos llegan en las redes sociales, llenos de positivismo, diciendo que Dios te hará prosperar, que le ayudará, te dará buena salud, que te permitirá obtener de todo, o que si, como me llegó a mí recientemente, que si mandas este mensaje a tantas personas, Dios te va a bendecir por tanto tiempo, por X tiempo. Así que no dejes de enviarlo. Y ahí
pone a la gente a titubear. Pero mi hermano, Dios no actúa de esa manera. Nuestro Dios está actuando de una manera muy definida, como un padre inteligente que provee a sus hijos lo que necesita en el momento en que lo considere oportuno. Él no está dispuesto a satisfacer nuestros caprichos o antojos. Y si usted quiere una respuesta para nuestros problemas, si queremos una respuesta para nuestro problema, la respuesta está aquí. Y la respuesta es tan sencilla como esta, que Dios es la respuesta para nuestros problemas. Por ejemplo, mire una porción muy conocida que encontramos en Mateo, el capítulo 6. ¿Qué nos dice allí? Por tanto, os digo, qué bueno, gracias Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y ponga atención aquí, mi hermano. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Déjame eso a mí, añado yo ahí, mis hermanos. Claro, no añadiéndole la palabra de Dios, nunca. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que mis hermanos, Mateo 6, 25 al 26, 31 al 34. En realidad, yo no lo conozco a todos ustedes, mis hermanos venezolanos. Yo sí conozco a algunos, tuve esa bendición de conocerle. O cuáles son sus problemas. Pero Dios tiene la respuesta, de eso yo estoy seguro. Él es la respuesta. Usted puede tener fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para usted en su vida. Y Dios lo va a llevar a cabo sin lugar a dudas. Usted puede confiar en Cristo. Y cuando usted confía en Él, verá que Él comienza a obrar en usted. Y Él quiere ir transformándole según su propia imagen. Dios quiere hacer de usted una persona que se parezca a Cristo. Usted es también importante ante los ojos de Dios. Y en su propósito en el presente, como cualquier individuo que haya vivido en esta tierra, o que llegará a vivir en esta tierra, Él quiere hacerle a usted como Cristo. Es en las situaciones difíciles que pasamos en lo personal, o como país, o como mundo, que nuestra fe es probada por fuego. Algunos van a saltar, se van a ir, y le va a suceder como dice Mateo 13:21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ustedes saben, mis hermanos, que muchos que estaban con nosotros, con ustedes, cuando inició la situación difícil en ese país, ya hoy no están con ustedes actualmente, porque no tenían raíz en sí, sino que eran de corta duración. Y así pasa allá, así pasa aquí, así pasa en todos lados. Hay de ese tipo también de creyentes. Y usted, mi hermano y hermana, es de corta duración. Resista, mi hermano. No como el mundo dice, de que resista, que esto va a pasar. Porque nosotros sabemos que cuando esto pase, esperemos que viene otra cosa, sino que debemos resistir, porque un día Cristo viene por nosotros y ya no habrá más hambre ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado junto con la escasez.
Gloria al Señor por usted, mi hermano, que aún se mantiene firme, porque con todo usted se alegra en Jehová a pesar de la escasez. Es parecido a la fe de Job, según la Biblia nos dice en el capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en otras partes también la palabra de Dios dice: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes, que confiar en los gobiernos, que van a solucionar, no van a solucionar nada. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y para concluir, a ti, mi amigo, que me escuchas, ven a Cristo ahora, antes que la situación te consuma y te dejes envolver. Hay muchos como tú que le quieren buscar una salida humana a esto, pero están equivocados. Como vimos, la respuesta a los problemas del mundo es Cristo. Por eso fue que vino, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si cada uno le busca una solución a su pecado viniendo arrepentido y convertido a Cristo, el mundo fuera otra cosa. Pero no quieren hacerlo. Por tanto, un día Dios va a tener que juzgar a este mundo. Por eso, en este día estás a tiempo. Busca a Cristo y vivirás. Gracias, mis hermanos, por la atención. Esperemos que haya sido de bendición y aliento para seguir adelante en medio de esta situación. Y alegrarnos con todo en Jehová, aunque no entendamos lo que pasa y aunque estemos en medio de la escasez. Será para una próxima ocasión. Dios les bendiga mucho y se les extraña. Y si no nos volvemos a ver, nos vemos en el cielo. Cristo viene. Amén. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas hermano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu ser.